carta número 25. Mi querido Urugario, el verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es meramente cristiano. Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el mero cristianismo. Lo que nos conviene, si es que los hombres se hacen cristianos, es mantenerles en el estado de ánimo que yo llamo el cristianismo y... ya sabes, el cristianismo y la crisis, el cristianismo y la nueva psicología, el cristianismo y el nuevo orden, el cristianismo y la fe curadora, el cristianismo y la investigación psíquica, el cristianismo y el vegetarianismo, el cristianismo y la reforma ortográfica. Si han de ser cristianos, que al menos sean cristianos con una diferencia: sustituir la fe por alguna moda de tonalidad cristiana, trabajar sobre su horror a lo mismo de siempre. El horror a lo mismo de siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido en el corazón humano. Una fuente sin fin de herejías en lo religioso, de locuras en los consejos, de infidelidad en el matrimonio, de inconstancia en la amistad. Los humanos viven en el tiempo y experimentan la realidad sucesivamente. Para experimentar gran parte de la realidad, consecuentemente, deben experimentar muchas cosas diferentes. En otras palabras, deben experimentar el cambio. Y ya que necesitan el cambio, el enemigo, puesto que en el fondo es un hedonista, ha hecho que el cambio les resulte agradable, al igual que ha hecho que comer sea agradable. Pero como él no desea que hagan del cambio ni de comer un fin en sí mismo, ha contrapesado su amor al cambio con su amor a lo permanente. Se las ha arreglado para gratificar ambos gustos al mismo tiempo en el mundo en el que él ha criado mediante esa fusión del cambio y la permanencia que llamamos ritmo. Les da las estaciones, cada una diferente, pero cada año las mismas, de tal forma que la primavera resulta siempre una novedad y al mismo tiempo una repetición de un tema inmemorial. Les da en su iglesia un año litúrgico, cambian de un ayuno a un festín, pero es el mismo festín que antes. Ahora bien, al igual que aislamos y exageramos el placer de comer para producir la glotonería, aislamos y exageramos el natural placer del cambio y lo distorsionamos hasta una exigencia de absoluta novedad. Esta exigencia es enteramente producto de nuestra eficiencia. Si descuidamos nuestra tarea, los hombres no solo se sentirán satisfechos, sino transportados por la novedad y la familiaridad combinadas de los copos de nieve de este enero, del amanecer de esta mañana, del pudín de estas navidades. Los niños, hasta que les hayamos enseñado otra cosa, se sentirán perfectamente felices con una ronda de juegos según las estaciones, en la que saltar a la pata coja seguirá a las canicas tan regularmente como el otoño sigue al verano. Solo gracias a nuestros incesantes esfuerzos se mantiene la exigencia de cambios infinitos o arrítmicos. Esta exigencia es valiosa en varios sentidos. En primer lugar, reduce el placer mientras aumenta el deseo. El placer de la novedad, por su misma naturaleza, está más sujeto que cualquier otro a la ley del rendimiento decreciente. Una novedad continua cuesta dinero, de forma que su deseo implica avaricia o infelicidad o ambas cosas. Y además, cuanto más ansioso sea este deseo, antes de engullir todas las fuentes inocentes de placer y pasar a aquellas que el enemigo prohíbe, así exacerbando el
horror a lo mismo de siempre, hemos hecho recientemente las artes, por ejemplo, menos peligrosas para nosotros que nunca lo fueron. Pues ahora, tanto los artistas intelectuales como los populares se ven empujados por igual a cometer nuevos y nuevos excesos de lascivia, sin razón, crueldad y orgullo. Por último, el afán de novedad es indispensable para producir modas o bogas. La utilidad de las modas en el pensamiento es distraer la atención de los hombres de sus auténticos peligros. Dirigimos la protesta de moda en cada generación contra aquellos vicios de los que está en menos peligro de caer y fijamos su aprobación en la virtud más próxima a aquel vicio que estamos tratando de hacer endémico. El juego consiste en hacerles correr de un lado a otro con extinguidores de incendios cuando hay una inundación, y todos amontonándose en el lado del barco que está ya casi con la borda sumergida. Así ponemos de moda denunciar los peligros del entusiasmo en el momento preciso en que todos se están haciendo mundanos e indiferentes. Un siglo después, cuando estamos realmente haciendo a todos byronianos y ebrios de emoción, la protesta en boga está dirigida contra los peligros del mero entendimiento. Las épocas crueles son puestas en guardia contra el sentimentalismo, las casquivanas y ociosas contra la respetabilidad, las libertinas contra el puritanismo, y siempre que todos los hombres realmente están apresurándose a convertirse en esclavos o tiranos, hacemos del liberalismo la máxima pesadilla. Pero el mayor triunfo de todos es elevar este horror a lo mismo de siempre a una filosofía, de forma que el sinsentido en el intelecto para reforzar la corrupción de la voluntad. Es en este aspecto en el que el carácter evolucionista o histórico del moderno pensamiento europeo, en parte obra nuestra, resulta tan útil. Al enemigo le encantan los tópicos. Acerca de un plan de acción propuesto, él quiere que los hombres, hasta donde alcanzo a ver, se hagan preguntas muy simples. ¿Es justo? ¿Es prudente? ¿Es posible? Ahora, si podemos mantener a los hombres preguntándose, ¿está de acuerdo con la tendencia general de nuestra época? ¿Es progresista o reaccionario? ¿Es este el curso de la historia? Olvidarán las preguntas relevantes. Y las preguntas que se hacen son naturalmente incontestables porque no conocen el futuro. Y lo que sea el futuro depende en gran parte precisamente de aquellas elecciones en que ellos invocan al futuro para que les ayude a hacerlas. En consecuencia, mientras sus mentes están zumbando en este vacío, tenemos la mejor ocasión para colarnos e inclinarles a la acción que nosotros hemos decidido. Y ya se ha hecho muy buen trabajo. En un tiempo sabían que algunos cambios era a mejor y otros a peor y otros indiferentes. Les hemos quitado en gran parte este conocimiento. Hemos sustituido el adjetivo descriptivo inalterado por el adjetivo emocional estancado. Les hemos enseñado a pensar en el futuro como una tierra prometida que alcanzan los héroes privilegiados, no como algo que alcanza todo el mundo al ritmo de 60 minutos por hora. Haga lo que haga, sea quien sea. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta 25. Es la tentación desde el punto de vista del horror que solemos tener. El diablo nos tienta sabiendo que tenemos un horror, una gran resistencia a lo mismo de siempre. Eso de lo mismo de siempre nos cuesta mucho y entonces somos tentados por ahí. Scrutopo refiere a Orugario el peligro de que su cliente, que le está tentando, se mantenga en un ambiente meramente cristiano. El tentador tendrá que procurar por todos los medios añadir
a ver, a esa adscripción de que yo me siento cristiano, tendrá que intentar añadirle la conjunción copulativa y, ya que no puede impedir que sea cristiano, por lo menos que diga, bueno, yo soy cristiano y seguidor de la nueva psicología. Yo soy cristiano y vegetariano. Yo soy cristiano y admirador de la reforma ortográfica, lo que sea. O sea, pero que no se quede únicamente con el ser cristiano, ¿eh? Ya que el tentador no puede impedir la adscripción cristiana, fomentará el afecto hacia una nota de moda que se añada a la fe cristiana a modo de conjunción copulativa, intentando ponerlo al mismo nivel, que ponga al mismo nivel, que soy aficionado a la nueva psicología, puesto al mismo nivel del cristianismo, ¿no? Con la esperanza de que termine por sustituir a la fe cristiana. Bueno. Y por supuesto que, esto es un comentario mío, por supuesto que uno puede tener aficiones, ¿no? Pero claro, lo malo es cuando esas aficiones se presentan con un I copulativo puesto al mismo nivel que ser cristiano, que entonces ya parece que las convertimos, hacemos una idolatría de esas aficiones, ¿no? Bueno, ¿cómo se consigue esto? Entonces dice Scrutopo Aurugario, mira, esto se consigue trabajando en el corazón humano esa pasión del horror hacia lo mismo de siempre, ¿eh? En efecto, una de las pasiones más eficaces, ¿no?, para los intereses del tentador es que tenemos ese horror, siempre lo mismo, a lo mismo de siempre, ¿no? Y gracias a esta pasión se ha conseguido provocar herejías en el campo religioso, buscando novedades, ¿no? Locuras en el campo del consejo, en vez de decir cosas con cordura, que son las que siempre ha dicho, uno va a innovar y dice una barbaridad. Infidelidades en el matrimonio, porque hay que probar, no siempre lo mismo, inconstancias en la amistad, ¿eh? Los humanos viven en el tiempo, vivimos en el tiempo, ¿no? Lo cual supone que nuestra experiencia de la realidad es necesariamente parcial y sucesiva. Nuestra experiencia va avanzando por etapas, ¿no? Y Dios ha hecho que el cambio, el avance, nos resulte placentero y agradable, ¿eh? Pero como al mismo tiempo, para que los hombres no hagan del cambio, ese avance, un fin en sí mismo, también Dios ha sembrado en nuestro corazón un placer por la permanencia. Es decir, que Dios ha sembrado en el corazón humano el deseo del cambio, así como el deseo de la permanencia, conjugados de forma armoniosa. Deseamos cambiar, pero también deseamos permanecer, ¿no? Esto queda reflejado en la pedagogía que se esconde en la vivencia de las 4 estaciones del año. Pues mira, vamos cambiando de estaciones, pero al mismo tiempo pues volvemos a vivirlas, o como el año litúrgico de la vida de la Iglesia, pero volvemos de nuevo, retornamos a las Navidades, a la Semana Santa, vamos cambiando, pero vamos también permaneciendo en lo sustancial, ¿no? Pues bien, el esfuerzo del tentador se dirige a provocar una especie de arritmia, ¿no?, en este plan armonioso trazado por Dios entre el cambio y la permanencia. Y para ello procura, ¿cómo hace esta especie de arritmia? El demonio procura reducir el placer y aumentar el deseo. Esta es la clave, que me parece muy luminosa. El demonio procura que el placer sea siempre decreciente, es decir, que se disfrute poco y mal, para generar el deseo inmediato del cambio. Y así es una continua espiral de insatisfacción y sueño de cambio. Claro, cuando uno disfruta de las cosas, no tiene tanta prisa a cambiar, ¿eh? Entonces el demonio, que quiere es que las cosas las disfrutes muy poco, que ansíes otra cosa y que en cuanto la tengas ya no la disfrutes, sino que ansíes la siguiente. En ese no ser capaces de disfrutar de las cosas que tenemos entre manos hay una tentación. Y de ahí viene una ansiedad que quiero cambiar. Y en cuanto que has cambiado ya estás insatisfecho, ¿eh? Esta es la estrategia de Satanás: reducir el placer y aumentar el deseo. Esta dinámica termina siendo territorio propicio para el tentador, claro, ya que las novedades, para empezar, suelen costar dinero, son caras, y esto fomenta la avaricia, la infelicidad. Y por otra parte, cuanto más ansioso estamos del deseo de cambio, antes consigue agotar las posibilidades inocentes del placer, para pasar rápidamente al placer pecaminoso. Pues ya te acabas metiendo en drogas, en lujuria, en lo que sea, porque el deseo de experimentar cosas nuevas se te queda todo pequeño, claro. Por cierto, exacerbando esta pasión del horror hacia lo mismo de siempre, pues el tentador ha conseguido también desquiciar muchas cosas, como el arte mismo, movidos por el afán de novedad,
pues eso, pues se producen bodrios de arte y cosas y muchas cosas más, ¿no? Pues bien, dice C.S. Lewis, ¿no? Dice, la utilidad de las modas para el tentador consiste en focalizar la atención del hombre en una dirección, distrayéndonos de los verdaderos peligros. De esta forma se ha conseguido que las protestas de moda se dirigen en cada época contra aquellos vicios de los que estamos en peligro de caer. Repito esto, de esta forma se ha conseguido que las protestas de moda se dirigen en cada moda contra aquellos vicios de los que estamos menos en peligro de caer. Y por el contrario, se ha fijado la aprobación hacia las virtudes más próximas al vicio endémico de cada generación. Dice con mucha gracia, el juego consiste en hacerles correr de un lado a otro con extintores de incendios cuando hay una inundación, y todos amontonándose en el lado contrario del barco, que está ya casi con la borda sumergida. O sea, es muy interesante lo que dice aquí. Vamos a ver, en esta manipulación de las modas, lo que el tentador va consiguiendo es que se proteste contra cosas en las que tenemos poco peligro de caer. Es como si eso, ¿no? Dice, hay una inundación y entonces consiguen que las modas digan, es importante tener extintores para apagar los incendios. Es verdad, eso es verdad. Lo que dice la moda no es mentira, pero claro, es que estamos en una inundación, no en un incendio, ¿sabe usted? Entonces, claro, pues suscitar pues extintores, cuando lo que hace falta son lanchas, porque es que hay una inundación, es, digamos que en cada momento la moda suscita cosas que no son estrictamente las que se necesitan en ese momento, sino lo contrario, ¿no? Así, por ejemplo, dice él, ¿no? En las épocas crueles, las modas nos ponen en guardia contra el sentimentalismo. Claro que el sentimentalismo está mal, pero claro, predicar contra el sentimentalismo en una época de crueldad, pues la verdad es que no era muy necesario, ¿no? En las épocas de frivolidad, las modas nos ponen en guardia contra el apego a la honorabilidad. Claro que no hay que estar apegado a tu honorabilidad, pero en un tiempo en el que hay tanta frivolidad, pues parece que no es el momento más adecuado, ¿no?, para decirlo. O en las épocas de libertinaje sexual, la moda denuncia el puritanismo. Hombre, claro que el puritanismo desequilibrado está mal, pero claro, es que estamos en una época de libertinaje sexual. Entonces, es curioso lo que dice C.S. Lewis, ¿no?, en el libro. Scrutopo le dice a Urugario, mira, en cada momento lo que hacemos es suscitar cosas de moda que no son estrictamente las que el mundo necesita para su bien moral, ¿no? Y en medio de esta batalla cultural, el mayor triunfo del influjo del tentador consiste en elevar esta pasión del horror por lo mismo de siempre a la categoría de filosofía. De esta forma el intelecto refuerza la corrupción de la voluntad. Esto supone que la acción diabólica procure transformar las grandes preguntas a las que la filosofía tiene que responder por vocación natural. Por ejemplo, mientras que mientras que Dios ha sembrado en el corazón de la filosofía preguntas como, por ejemplo, ¿es justo? ¿Es prudente? ¿Es posible? Bueno, pues el tentador consigue cambiar los parámetros sustancialmente de esas preguntas tan sencillas de ¿es justo? ¿Es prudente? ¿Es posible? Y los cambia por otro tipo de preguntas. ¿Esto está de acuerdo con la tendencia general de la época? ¿Esto es progresista o esto es reaccionario? ¿Es este el decurso de la historia? A ver, claro, es cambiar completamente los parámetros, ¿no? En el fondo es elevar lo del horror a lo mismo de siempre, a la categoría de filosofía. Y obviamente estas últimas preguntas, eso de que, a ver, ¿esto está de acuerdo con la tendencia general de la época? Estas preguntas son incontestables, porque nosotros no conocemos el futuro, y sobre todo porque el futuro va a depender de las opciones concretas que tomemos en nuestra vida. Por lo que el tentador persigue, por lo que el tentador está persiguiendo es que, mientras que nuestra mente está distraída con ese tipo de preguntas mal formuladas e incontestables, vaya colando su acción en nuestro corazón. Lo va colando. En vez de estar respondiendo a las preguntas, ¿esto es justo?
¿Esto es prudente? ¿Esto es posible? ¿A mí qué me importa eso de que si está de acuerdo con la tendencia general de la época o no lo está? Así, ¿no? En vez de discernir si los cambios son para mejor o para peor, el tentador ha conseguido confundir la cultura, manipulando el propio lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Dice esta carta que el tentador ha conseguido cambiar el adjetivo inalterado por estancado. Claro, porque inalterado pues es una palabra positiva, ¿no? Algo está inalterado. Pero decir estancado ya es despreciarlo. Entonces esta persona está estancada, la he despreciado, ¿no? En la línea de generar ansiedad por un cambio, en la línea de reducir el placer y aumentar el deseo, su estrategia consiste en reforzar la impaciencia, sirviéndose de esa citada pasión, ¿no? El horror a lo mismo de siempre. Bueno, esta es la carta 25.